tal? Muy buenas tardes en un nuevo programa, con el hilo de Ariadna, que ya llevamos 7 presentaciones, 7 capítulos de esta historia de la mitología, de este buceo por la mitología a través de distintos aspectos e incluso ya desde distintas cosmogonías. Hoy con un tema muy conocido, muy interesante, por otra parte, para los que nos dedicamos a estos temas. ¿Por qué? Porque del texto del que les voy a hablar ha surgido o nos ha permitido, digamos así, pensar en toda una mitología, recuperar toda una historia y sentar las bases de una serie de principios que se van a dar a través de las distintas culturas en relatos míticos muy importantes. Me estoy refiriendo al Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, que en realidad ustedes saben debería llamarse como el primer verso del texto, que es Shanagda Imura, es decir, aquel que todo lo ha visto. El primer verso, lo tengo aquí, del Gilgamesh, dice: aquel que ha visto el fondo de todas las cosas, de todos los países, aquel que ha comprendido todo, para enseñar a todos, hará a cada uno partícipe de su experiencia. El Gilgamesh es un poema muy antiguo, de la cultura sumeria, luego va a ser asumida por la cultura asiria, incluso va a llegar hasta la cultura caldea, va a ser trasladado a la cultura persa, en esa región única que es lo que podríamos llamar la Mesopotamia asiática, o también la antigua Persia, la Media, donde se dieron lugar una cantidad de elementos históricos, políticos, sociales y fundamentalmente míticos y religiosos que aún hoy siguen dando pie para las distintas investigaciones. Allí surgió el Gilgamesh. El Gilgamesh es un poema que, como les decía, está escrito en una serie de tablillas, se lo conserva en una serie de tablillas cuneiformes, es decir, con cuñas, hechas en arcilla, de las cuales por suerte hemos recibido una cantidad, hay unas 11 tablillas que se corresponden a otras 5 o 6 que cuentan la misma historia, o sea, como si fueran 2 versiones, pero que lamentablemente no han llegado completas. Es decir, tenemos buen material, pero no lo tenemos todo. Y como ustedes saben, el Gilgamesh es un poema muy particular porque es un poema de aprendizaje. Es decir, es un poema en el cual nos vamos a encontrar fundamentalmente con, ¿cómo lo diríamos? Con la iniciación, esa sería la palabra, ese sería el término más exacto, de un héroe que no era en sí un héroe, sino que se va a transformar en un héroe. Porque aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El héroe en muchos casos no es que nazca como tal, sí trae una serie de marcas, es verdad, pero en muchos casos su heroicidad está marcada por una decisión, su heroicidad está marcada por un camino a seguir. Y en este caso Gilgamesh, que en algún momento va a sufrir esa gran decisión, va obviamente a convertirse en el héroe de estos pueblos antiguos, fundamentalmente los sumerios, los asirios, los caldeos, los babilonios y posteriormente de toda esa cultura de Persia. Bien, dice el poema, que ya les digo, tenemos en 11, 12 tablillas, les explico por qué la diferencia. Hay 11 tablillas que están escritas en asirio y hay una que está escrita en sumerio en el siglo VII antes de Cristo. Es decir, es el texto más antiguo desde el punto de vista de la escritura en relación con una historia que al menos tiene unos 5.000, 6.000 años. Y que tiene por particularidad lo siguiente: el hecho de que Gilgamesh, este héroe de la cultura sumeria, va a llegar a ser un héroe fundamentalmente ¿por qué? Porque él era un tirano, es decir, en algún sentido era un gobernante con todos los defectos más omnímodos, y son los dioses los que deciden llevar a otro personaje clave, el queridísimo Enkidu, que va a ser por otra parte su gran amigo,
pero en ese momento lo va a llevar como su rival para intentar vencerlo hasta que realmente despierte en Gilgamesh esa decisión de salir a aprender la verdadera vida. Por eso decíamos que es un poema de aprendizaje, un poema de aprendizaje sobre qué hay en el otro mundo, qué son los dioses, qué es la heroicidad, cuál es la búsqueda de la sabiduría fundamental, la búsqueda de la inmortalidad, que en el poema va a tener un elemento central y demás. Bien, vamos a hablar un poquitito, muy brevemente, de la religión en Mesopotamia, antes de meternos en el poema al que le voy a dedicar mayor tiempo. La religión en Mesopotamia tiene una relación fundamental, el hecho de que la religión va a estar ligada al orden social, político, económico, desde tal punto de vista que la sociedad es el reflejo microcósmico de un enorme macrocósmico. Esto lo vamos a ver muchísimas veces. Si ustedes quieren, para simplificar, China, ¿no es cierto? El emperador es un poco el símbolo de unidad, el eje del mundo que relaciona la tierra con el cielo. Por eso se hablaba de él como del hijo del cielo. Bueno, en Mesopotamia pasa algo parecido, ¿no? Y todo esto, toda esta concepción religiosa, se va a encontrar en otro poema posterior, que es el Enuma Elish, cuando la altura de los cielos aún no estaban nombrados, sería el verdadero primer verso, ¿sí? En el que se cuenta la cosmogonía de la creación. Había en el origen un abismo inicial que rodeaba la tierra, y entonces Tiamat, una especie de, digamos así, de embrión de todo, una especie de dios originario, va a ser el que a partir del agua, siendo él el agua, a partir de él surjan los distintos dioses, que son Ani, Enlil, Ea, del cual, por medio de una serie de conflictos, vamos a llegar a un dios más conocido, tal vez, por la cultura occidental, que es Marduk. Y ustedes me dirán, ¿cómo es esto de que hay un Enlil, hay un Anil, hay un Marduk, hay un dios previo, ¿no? Son las generaciones de dioses, ¿sí? ¿Qué son las generaciones de dioses? Esto lo vamos a encontrar en muchas tradiciones. Es decir, hay un dios creador y en determinado momento esos dioses manifestados deciden retirarse o son retirados por la fuerza, reemplazados por una segunda generación, que vienen a ser sus hijos. En algunos casos son titanes, o sea, la generación titánida. En algunos casos son como especies de monstruos, ¿sí? Hasta que llegue una tercera generación de mayor perfección espiritual, por decirlo de alguna manera, en la que se establece un orden y armonía. Piensen ustedes que en la tradición griega, que posiblemente sea la que más tenemos en mente por la escolarización y demás, estamos hablando justamente de la creación, ¿no? A partir de Urano, de Gea, estamos hablando luego de Rea, estamos hablando de una segunda generación, ¿no? Hasta que, evidentemente, Cronos sea eliminado por Zeus y se reemplace por esa tercera generación de perfección. Aquí pasa algo parecido, hasta que llegue Marduk, que va a ser una especie de dios vengador que va a establecer un nuevo orden. Esa religión, como les decía, que se basa en una serie de conflictos entre los dioses, va a determinar una primera generación que tiene a An como dios del cielo, luego a Enlil, que preside una especie de asamblea de dioses, y luego a su hijo, que es el que, digamos, se sobrepone sobre Enlil, que es Marduk, que es la tercera generación, y del sacrificio de Tiamat, ese dios que les había nombrado como el agua, va a surgir el mundo total. Esto es un tema que yo en otro capítulo quiero recuperar, es decir, el tema del sacrificio. Ya les he hablado del famoso libro de Roberto Calasso, los dos, ¿no? Ca y el ardor, que tienen importancia fundamental para estos temas, en los que el sacrificio que después los seres humanos van a realizar sobre otros seres humanos y posteriormente sobre animales, va a tener la importancia central de justamente recuperar ese sacrificio originario. Pero ahora no es el momento de tratar de esto porque estamos con el Gilgamesh. Ya nos metemos propiamente en el Gilgamesh. Ya está el mundo creado, ya está ese mundo organizado,
Y hay una particularidad en la cultura mesopotámica, que es una cultura de grandes urbes, de grandes ciudades-estado. Podríamos hacer la relación con las polis griegas, si ustedes quieren. Eran especies de ciudades-estado autoadministradas, muy ricas, muy desarrolladas, con escritura y demás, que en algún momento se empiezan a enfrentar, ¿no es cierto?, unas a otras por cuestiones propiamente económicas, bélicas, eso no importa, pero que obviamente van a generar un conflicto a nivel cosmogónico, porque son los dioses los que protegen a determinadas ciudades unas contra otras, tal cual lo tenemos aprendido, por ejemplo, de la Ilíada, ¿no? Donde Troya es de pronto Ilión, es defendida por una serie de dioses, entre los que está Afrodita, Apolo, y por otra parte nos encontramos con una serie de dioses que están enfrentados a Troya, como es el caso de Ilión, como es el caso de no Zeus nunca, porque Zeus no interviene, sino más bien Poseidón, Hera, Atenea, que van a luchar por el otro bando. Bien, cuando hablamos de Gilgamesh, estamos hablando en realidad de Gi-Kil-Aga-Mesh. Piensen en la raíz Aga, que da el Aga Khan, ¿no?, el rey y demás en algunas regiones de Asia, ¿sí?, que es la designación acadia del sumerio Itz-du-Bar, que significa, hace nombre a la primera dinastía de Uruk. ¿Qué es Uruk? Es una de las ciudades y regiones más antiguas de la historia de la humanidad. Para los que hemos tenido la oportunidad de viajar y ver en el Museo Británico las puertas de Ur, podemos comprender la enormidad de esas ciudades, construidas en piedra, absolutamente talladas, con bajos relieves y demás, que hablan de una civilización muy organizada, no solo desde el punto de vista celestial, sino también político y económico. Este Gil-Kil-Agamesh, que va a ser nuestro Gilgamesh para simplificar, es hijo de Lugalbanda, que es un sacerdote. Observen ustedes, el sacerdocio y la reyesía unidos, como era en la antigüedad, y que como tal va a tener a una madre diosa. Ahí está la marca, ¿no es cierto? Esa diosa que es Ninsun, ¿sí?, va a ser su madre, la cual obviamente en reunión con un mortal, con este sacerdote, con Lugalbanda, va a generar a un hijo semidivino. Pero eso es una marca menor, es una marca de reyesía, no de heroicidad todavía. ¿Por qué? Porque realmente el poema va a hablar de un rey bastante, ¿cómo decirlo?, bastante erróneo en algún sentido, con bastantes conflictos, que va a superarse sobre sí mismo y que va a llegar a ser realmente un modelo para su pueblo. Bien, vamos a hablar del poema desde 6 grandes partes. Yo me he anotado cada una de las partes para intentar contarles la historia y detenerme en algunos aspectos. El primero es que Gilgamesh es Aga de Mesh, diríamos, ¿no?, que es el poema más antiguo, ¿sí?, en el que se nombra una asamblea. ¿Por qué? Porque el poema empieza, saben ustedes que lo tenemos fragmentado, entonces el poema empieza fragmentariamente, ¿sí?, con una invocación, hablando justamente de una característica que es esencial para los pueblos antiguos, no solo desde el punto de vista religioso, sino también político: la obediencia. Estos pueblos tenían como principio que el ser humano y el orden social y el orden religioso establecían la paz. Entonces la obediencia era una de las marcas claves de, de estas enseñanzas religiosas, que se basaban en una serie de sacrificios, ¿sí? Allí, no obstante ello, para que ustedes se den cuenta, se hace mención a la primera asamblea. Es decir, hay un conflicto y el rey convoca a los ancianos, una especie de senado, en el que les pregunta, bueno, los consulta sobre qué tiene que hacer. Ven que no hay una relación de un rey absoluto, sino un rey con consulta. Y a partir de allí, Gilgamesh tiene que salir de su reino para intentar encontrar una solución a los conflictos que se están planteando, fundamentalmente de la invasión de otros pueblos, que significan también un conflicto con los dioses. Es así que llegamos a la segunda parte del poema, que es el viaje de Gilgamesh
al país montañoso del viviente. Bueno, aquí viene una discusión, ¿qué es esto del país montañoso del viviente? Sin duda tiene un doble sentido esto, no solo porque allí vive alguien, sino porque allí pervive alguien. Es decir, es una enseñanza respecto de la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? ¿La de los placeres, la de los palacios, o la de la búsqueda de la inmortalidad? Y ahí toda una disquisición muy típica de todos los viajes iniciáticos a través de la historia de la humanidad. Y es por ello que viaja hacia una región que se llama el país de los cedros, alguien podría decir el Líbano, ¿no? Tal vez hacia esa zona, donde él realiza una serie de sacrificios. Está el sacrificio del cabritu a una especie de dios que es el dios Utu, que es una divinidad solar, perdón, y se encuentra con una de sus primeras grandes aventuras. Se encuentra con Humbada diríamos más exactamente, que es el guardián del bosque de los cedros, que es un monstruo. Ustedes estarán pensando inmediatamente, y todos lo pensamos en este sentido, luego la cantidad de elementos que se van a repetir en los poemas. Bueno, todo lo que ustedes van a encontrar en los cantares de gesta, en los poemas medievales, estoy yendo hacia atrás, ¿no? En los poemas épicos nacionales como la Eneida, ¿sí? O la Ilíada, están ya cimentados en el Gilgamesh. Siempre hay un monstruo, un dragón, alguna especie de, digamos así, animal fabuloso que tiene que enfrentar el héroe y vencer para poder reconocerse como tal. Y es por lo tanto que allí Gilgamesh sufre otra de las características que va a ser muy común a toda la literatura mítica, el sueño de los dioses. Lejos de convertir al sueño en un elemento de nuestra inconsciencia, los antiguos creían que los sueños encerraban mensajes divinos. Y es allí, justamente en el poema, donde Gilgamesh sufre una advertencia de parte de los dioses respecto de lo que tiene que obrar. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un monstruo que le va a lanzar 7 rayos, ¿sí? Y contra los cuales él tiene que oponer, ¿no es cierto?, su inteligencia, fundamentalmente. Alguien me dirá, David y Goliat, claro, exacto. Siempre el otro es el fuerte, monstruoso, y la inteligencia para aquel elegido de los dioses, que no obstante podría perder, pero que no debe perder si usa los verdaderos elementos de la intuición y la inteligencia para ponerlas en buen camino. Mientras voy nombrando el poema, se darán cuenta ustedes que en estos fragmentos, en estas 11, 12 tablillas de las cuales hablamos, está resumida toda la historia de la literatura épica. Sí, obviamente. Es decir, uno podría decir que todo ha surgido de un principio unánime. Es verdad. Es decir, este tipo de literatura épica, seguramente el Gilgamesh no es el primero, pero sí el primero que hemos encontrado, que tiene las bases de todas las características de los poemas posteriores. Este héroe que los dioses intentan despertar, no solo despertar para que venza el mal, sino despertar a sí mismo, tiene el apoyo de los dioses, pero tiene que probarse a sí mismo, tiene que vencer, tiene que pasar las pruebas. Y ustedes habrán escuchado recién que yo les dije 7 rayos. Bueno, lo numerológico va a ser fundamental. Pensemos, recordemos que la tradición babilónica, que la tradición caldea, fundamentalmente, tiene en la numerología toda una transmisión esotérica clave. Los 360 grados de los que hablamos, ¿sí? Las horas sexagesimales, todo lo que tiene que ver con el zodíaco, tal como lo conocemos en Occidente, son de naturaleza babilónico, caldeo-babilónica, es decir, asiria, es decir, también sumeria. Porque todo ese universo superior, todo lo que significan los astros, está reflejado en el microcosmos de la Tierra y actúa sobre la Tierra. La tercera parte es la búsqueda, el enfrentamiento que tiene que hacer Gilgamesh con el toro celestial. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha vencido a este monstruo, a Humama,
y en algún momento el poema se corta. Por eso ustedes verán que yo les voy contando una anécdota y después pronto paso a otra. Está fragmentado, ¿sí? De pronto, Gilgamesh es tentado por la diosa Inanna, que es la diosa del amor, digamos así, quien le ofrece a Gilgamesh ser su esposo. Alguien me dirá, en la Odisea pasa lo mismo con Circe. Claro, exacto. Porque, mis queridos amigos, Inanna transforma luego a sus amantes en bestias. ¿Qué hacía Circe? Los transformaba en cerdos, ¿no? Es decir, los mitologemas, como diría el gran Karkerenji, de quien nos hemos ocupado en uno de los programas de la última página, se vuelven a repetir, vuelven a reaparecer. No porque estén guardados en el inconsciente necesariamente, o porque formen parte de una biblioteca de la que alguien saca un texto y lo cita hipertextualmente, sino porque forman parte del ADN de la humanidad, lo dijimos en el primer programa, ¿no? Y por lo tanto, esta mujer, esta diosa, esta bruja, porque es eso, ¿sí? Le envía este toro celestial a atacar a la ciudad de Uruk, de donde es rey Gilgamesh. Lamentablemente, el poema se corta. Pero evidentemente, puedo decirles por la continuidad, por el poema, por lo que queda posteriormente, que evidentemente Gilgamesh venció al toro celestial. Y que entonces Gilgamesh vencedor va a tener que hacer una de sus grandes aventuras, porque haberse negado a una diosa no es algo fácil, no solo por decirle que no y demás, sino por todo lo que significa haber dado el brazo a torcer de una diosa. Es decir, a partir de ahora las pruebas van a ser más terribles o, si se quiere, mucho más profundas. Porque hay algo clave. Si Gilgamesh hubiese aceptado el matrimonio con Inanni, sería inmortal. Porque los hombres van a descubrir en el poema por qué no somos inmortales. ¿Por qué no somos dioses? Bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la cuarta parte del poema, que también está fragmentado y que debe ser uno de los mitologemas más comunes de la historia de la literatura mítica de todos los pueblos. Me refiero al famoso descenso a los infiernos. Cuando me refiero a la palabra infierno, no me refiero a demonios. Quitemos en este caso la influencia cristiana, católica fundamentalmente, para entender que infierno viene del latín inferos, inferior, lo que está debajo, porque para los babilonios también todo lo que es el reino de los muertos está debajo de la tierra. Arriba viven los dioses, en los niveles superiores viven los dioses, y en los niveles inferiores está el reino de los muertos, donde no necesariamente son reinos de castigo. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es el infierno en el Gilgamesh, pero vamos al tema. ¿Qué se cuenta en esta cuarta parte? Bueno, se cuenta algo fundamental. Se cuenta el origen cosmogónico. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Recién ahora? Claro, porque estamos hablando de una historia que no es el Enuma Elish, el poema de la creación, sino que es un texto heroico, en el cual se recupera la historia de la creación, la historia cosmogónica, porque el poema lo requiere para entender cuál va a ser el descenso a los infiernos, el descenso al mundo de los muertos. Y que tiene por particularidad la idea de que Gilgamesh va a recuperar algo del viaje que ya se nombra en tradiciones más antiguas. Lo que pasa es que fueron descubiertas por escrito posteriormente o orales, como es el caso de la tradición egipcia y de la tradición maorí. Maorí, estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, ¿sí? Tienen las mismas tradiciones. Bien. ¿Qué es este descenso? Bueno, ¿con quién está ya Gilgamesh? Con Enkidu. Enkidu es su contraparte, un hombre simple, pero el gran amigo, aquel que había ido a luchar para despertarlo y que lo había acompañado en sus aventuras anteriores, no lo habíamos dicho, y que en este momento, por obra de una especie de caída que sufre Enkidu, una
caída desde el punto de vista de la tentación, ¿sí? Va a parar al reino de los muertos, a los infiernos, digamos así. Entonces Gilgamesh lo quiere recuperar. Le sonará todo, ¿no? Orfeo y Eurídice, ¿sí? Izanami e Izanagi en la tradición japonesa, esta idea de bajar para buscar al muerto, intentar traerlo de vuelta, cuando en Odiseo ya sabemos que eso ya es imposible. Y para ello tiene que talar un árbol. ¿Se acuerdan que les hablé de la tradición finesa y el capítulo pasado Diego les habló de la importancia de los árboles en la tradición nórdica? Bueno, aquí pasa lo mismo. Hay un árbol que es el árbol Julupu, así como suena, que de alguna manera es el elemento que sostiene el cielo y la tierra, y al talarlo, bueno, cada uno se va a mantener en su nivel, pero al talarlo, Gilgamesh lo hace para calmar los celos de la diosa Inanna y construir con ese árbol sagrado un sitial, ¿sí? Y un lecho para esta diosa. Y crea los dos instrumentos de música naturales más antiguos, como especies de, digamos, de cítaras, ¿sí? Instrumentos que producen una música mágica. Sobre la música mágica ya vamos a dedicar en algún momento un programa entero, porque habría que hablar muchísimo, y para ello me voy a basar en Marius Schneider, ya lo vamos a nombrar. Por lo tanto, ahora quiero, digamos, dejarlo un poquito de lado, si no, no vamos a entrar en la verdadera historia de Gilgamesh. ¿Qué ocurre? Que Gilgamesh, al cortar ese árbol, sale una serpiente, y esa serpiente es el símbolo de cierta sabiduría contenida. Diego les habló la semana pasada de la serpiente que rodea el mundo, de la Ouroboros, ¿no? Ouroboros en algún sentido, pero de la serpiente que también contiene un mundo y el otro. En la tradición cristiana va a ser símbolo de algo también, junto a un árbol, ¿no es cierto? Bien, estarán viendo que mucho de esto se va a repetir en la historia cristiana, en la historia judeo-cristiana, mejor dicho, en la historia judía. Claro, porque la Biblia es posterior a esto. Se van a encontrar incluso con un quinto elemento fundamental, que ahora ya vamos a llegar. Y cuando Gilgamesh toca los instrumentos que ha creado, esa música mágica rompe un hechizo, rompe el hechizo de ese árbol y la serpiente dormida, y allí Enkidu cae al infierno. Se produce su descenso, lo que lleva a Gilgamesh a intentar recuperarlo a través de la catábasis. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué encuentra en el infierno? Obviamente que no lo puede traer de vuelta Enkidu, pero que hay diferencias entre los muertos muy menores. En ese sentido, el infierno, el Hades homérico es bastante chato, ¿no? Son simplemente como especie de zombies los muertos, ¿no? Que están durmiendo y que se despiertan con la sangre de los sacrificios. En cambio, en el infierno en el reino de los muertos de los babilonios, de los sumerios, nos vamos a encontrar con que estos seres están en una mayor gracia si han recibido honras fúnebres, si murieron en batalla, si reciben alimentos en las tumbas. Es decir, que de alguna manera nos refiere esta idea de que la tumba es sagrada. Paréntesis, recordarán ustedes toda la trama de Antígona y la importancia de la tumba, amén de otras historias, Pirito y demás, en la mitología helénica. Estoy pensando también en Ajax, ¿sí? Estoy pensando en todo lo que tiene que ver con los héroes muertos que deben ser enterrados con honras porque en la otra vida recibirían digamos así, una mayor posibilidad de inmortalidad visual, por decirlo de una manera. Es decir, el Gilgamesh reúne el primer viaje o descenso o catábasis al reino de los muertos, en el cual el héroe va a pasar una prueba. Y acá viene lo simbólico, no puedo dejar de nombrar lo simbólico. ¿Por qué? Porque el poema, al hacer descender al héroe, ese descenso significa un nuevo nacimiento. Desciende al útero de la tierra para retornar vivificado y purificado. Después vamos a encontrar también el descenso a los infiernos de Jesucristo, que también
resucita y retorna purificado. Eso va a ser un elemento clave, un mitologema clave en la historia de la mitología. Estoy pensando en Odiseo, en Eneas. Nos vamos a encontrar lo mismo en tradiciones de Japón, ya vamos a ir a ellas, en tradiciones africanas, en tradiciones americanas, como pasa en la tradición maya, donde los héroes descienden al mundo de los muertos para traer un saber nuevo. Y finalmente, la quinta parte, nos vamos a encontrar con otro mitologema clave, el diluvio. Bueno, el tema del diluvio lo van a encontrar ustedes no solo en la tradición bíblica, sin duda de naturaleza sumeria, sino también en la tradición americana, en la tradición azteca, se va a hablar maya, se va a hablar de un diluvio originario, inca en algún caso. Se va a hablar de diluvios en ciertas zonas de Medio Oriente, por supuesto. Se va a hablar de diluvios en culturas, como es el caso de las africanas y de las australianas. Perdón. Pero cuando hablamos de diluvios y cuando se habla de la tierra, del mundo, como un elemento inundado, tenemos que tener en cuenta que el concepto de mundo no es el nuestro, no es la esfera terrestre, sino es el geoide que llamamos tierra, sino es el mundo conocido. Es decir, lo que se ha inundado es el territorio sobre el cual domina un rey, que es el eje de ese mundo. Por eso el centro del mundo pasa por cada pueblo por su tierra. Aquí hay un diluvio también. Y en ese diluvio, los dioses deciden la destrucción de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una serie de errores cometidos, hay una serie de pecados, podríamos decir, entre comillas, que llevan a que los dioses castiguen. Y ustedes me dirán, ¿qué relación hay con Gilgamesh? Bueno, el hecho es que en esta parte no aparece Gilgamesh, pero es necesario que aparezca porque va a aparecer un antecesor suyo, que es el rey de Shurupuk, Sinsudo, que es una especie de rey sacerdote, Sinsuoduo, así bastante difícil de pronunciar, ¿no? Que es una especie de Noé sumerio. Este rey es una especie de Noé que recoge a las parejas y las salva en una barca. Estarán pensando el mitologema repetido. Sí, claro, por supuesto. Que salva a la civilización. ¿Por qué la salva? Bueno, en realidad porque era el único hombre puro que quedaba. Siempre está esto. Piensen ustedes en la historia de Lot, ¿no? En el Antiguo Testamento. Es el único puro. Entonces los ángeles marcan su casa y logran que él se vaya, ¿no? Y los demás, Sodoma y Gomorra, arden, ¿no? Por la ira divina, pero él logra salvarse porque es un hombre puro. Aquí pasa lo mismo con este hombre que puede salvar a la humanidad. Y de allí va a descender, de esa casta, va a descender Gilgamesh. Y por último, la parte más importante. Hemos hablado del descenso a los infiernos, de las pruebas, ¿no? Hemos hablado del ataque al toro celestial, que es la posible muerte de Gilgamesh. ¿Por qué les digo posible muerte? Porque en realidad en el poema no se dice si muere Gilgamesh. Es decir, posteriormente en fragmentos, en algunas tablillas fragmentadas, se habla ya de la muerte de este rey. Pero este rey ha salido a buscar algo. Ha perdido a su mejor amigo, Enkidu, ha enfrentado una serie de pruebas, ha descendido a los infiernos. Solo le resta una cosa, la búsqueda de la inmortalidad. Y cuando descubre que la inmortalidad no es para los hombres, lo único que le queda es morir. Tal vez por eso el poema se cierra justamente con esa tristeza, ¿no? Que tiene que ver con corroborar, ¿sí? Fundamentalmente, la pena que significa para el ser humano el hecho de no poseer la inmortalidad. La mortalidad es siempre un elemento que tiene que ver con aquello que los dioses no nos han dado, ni la sabiduría absoluta, ni la inmortalidad. Por eso quería, si me permiten, leerles un fragmentito. Cuando sale en busca
de la inmortalidad, dice el poema: lo he visto y digo a Ea, mi señor, lo que has dicho, mi señor, con cuidado lo ejecutaré. Pero si me interrogan, ¿qué responderé a la ciudad, a los artesanos, a los ancianos? Ea abrió la boca y dijo, hablándome así, a mí, su servidor: he aquí lo que tú les dirás. Sé que el dios Enlil me mira con malos ojos, y no puedo quedarme más en vuestra ciudad. Iré hasta el Apsu y habitaré con Ea, mi señor. Sobre vosotros aquel hará llover en abundancia, sobre los pájaros, sobre los peces, sobre la cosecha, hará llover sobre vosotros, hará llover sobre vosotros. Está hablando, ¿no es cierto?, ¿de qué? Del desastre que va a venir, que es de alguna manera este diluvio. Y entonces dice, ¿por qué he pronunciado esas aciagas palabras en la asamblea de los dioses? ¿Por qué he decretado el asalto para la pérdida de mis gentes? ¿Por qué yo verdaderamente he dado a luz a mis gentes, para que como los hijos de los peces llenen los mares? Los dioses, los Anunnaki, término que van a encontrar en la mitología babilónica muy comúnmente, lloraban con ella. Los dioses estaban sentados llorando, sus labios cerrados. 6 días y 6 noches el viento sopló, mientras la tromba del diluvio se abatía sobre el país. Al comienzo del 7º día, la tromba del diluvio cesó el asalto. El mar se apaciguó, la tempestad cesó, el diluvio halló su fin. Y es allí que tenemos en cuenta el castigo que han enviado a los dioses. Y entonces, dice el final del poema, desde que Gilgamesh se hubo acurrucado, el sueño como un huracán se extendió sobre él. Utnapishtim se dirigió a su mujer en estos términos: contempla al fuerte varón que anhela la inmortalidad. El sueño, como un viento violento, se ha extendido sobre él. La esposa del lejano Utnapishtim respondió a su marido estas palabras: sacude a este hombre para que despierte, que vuelva sano y salvo por la ruta que le trajo aquí. La puerta del mundo que ha franqueado, que la franquee de nuevo para volver a su país. Ven que no dice que muere, pero esa búsqueda de la inmortalidad le ha sido revelada y no puede acceder a ella. Quizás sobre la base del Gilgamesh podamos pensar en reconstruir toda la literatura que posteriormente va a dar pie a la literatura mítica y de iniciación. El diluvio, el descenso a los infiernos, la lucha con monstruos, la cosmogonía, la superación del héroe, su muerte, el sacrificio del héroe, como decimos siempre. Lamentablemente, el texto está muy roto, muy quebrado, muy fragmentado. Y en este caso, porque ustedes me preguntarán cómo pueden acceder a él, yo tengo una edición muy vieja del Gilgamesh, editada por la Universidad Nacional de la República, en nuestra querida República hermana, la República Oriental del Uruguay, por el profesor Hjalmar Blixen, que es un experto sumerista, experto en sumerio. Edición que tiene una serie de estudios preliminares y notas que les recomiendo. Está hecha desde el año 1980 y supongo que ha sido reeditada varias veces. Tiene un hermoso bajo relieve en la tapa que representa de alguna manera al querido Gilgamesh, que está vestido como un dios ya, porque es un héroe y prácticamente como un dios, y que tiene la particularidad de traer todos los estudios que se han hecho sobre el texto y las reconstrucciones. ¿Por qué? Porque los especialistas, ustedes se imaginarán, se han enfrentado en algunos casos respecto de la interpretación de una lengua como el sumerio o como el acadio, que a veces llevan a ciertas confusiones. Vaya pues decir
que el Gilgamesh es un texto de una enorme riqueza. Es un texto que va a ser fuente de todo lo posterior. Muchos textos de la Biblia judía, están basados, podemos decirlo, por su antigüedad en el Gilgamesh. Muchos textos de la literatura mítica griega, de la literatura mítica romana, de la literatura mítica de los pueblos medio orientales, están basados en el Gilgamesh. Este héroe de Ur, de Uruk, de esas ciudades lejanas, de esas ciudades tan perdidas para nosotros, pero que fueron reconstruidas sobre todo desde el siglo XIX por grandes arqueólogos, fundamentalmente, en este caso, franceses, ingleses, daneses, italianos, y también hay misiones enormes de naturaleza iraní, diríamos, que trabajaron muchísimo para recuperarlo. Se ha visto la enorme civilización que representaban. Una civilización que tenía en un héroe todo el concepto de una superación y de una búsqueda de un mundo más allá, cuya base ha sido el fundamento de toda la tradición mítica. Bien, creo que como introducción, espero que les haya servido. Debo decir que el Gilgamesh es de esos textos que de alguna manera son inabarcables, ¿no? Yo he tratado en 6 puntos fundamentales de resumírselos y de entrar en ese texto que incluso traducido resulta un tanto duro, porque tiene fórmulas, digamos, repetidas, que pueden llegar en algún caso a parecernos un tanto tontas, pero que no lo son para un pueblo que encuentra en esos textos la sacralidad de una forma y de una fórmula de salvación. Muchísimas gracias. Como digo siempre, espero que esto haya sido útil. Espero los comentarios. Estamos con Diego muy contentos de la repercusión de este programa. Bueno, decirles que la semana que viene nos volveremos a encontrar con la mitología, eso sí, con la mitología de seguramente otro pueblo, pero bien aferrados con el hilo de Ariadna. Adiós y gracias.